El tema es dos reacciones ante la obra de Dios. Cuando Dios hace algo, hay dos maneras de reaccionar. Y por favor, benditos de Dios todos ustedes que vinieron a la fiesta, porque los que están afuera vinieron a comprar. A ellos les interesa comprar artesanías y Dios tenga misericordia de ellos. Los que estamos aquí vamos a gozarnos en esta tarde. Dos reacciones ante la obra de Dios. Vamos a leer un pasaje. Por última vez, póngase de pie para leer San Lucas capítulo 15, los versos 20 al 28. Lucas 15 del 20 al 28. Y vamos a leerlo todos juntos. Está en su Biblia y está en la pantalla para que no se distraiga también. Dice Lucas 15 del 20 al 28. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Todos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Señor, desde la mañana hemos puesto nuestra vida en tus manos, deseando que tú llenes nuestro corazón de tu presencia. Sabemos que estás en Él, que vives en Él, pero hemos destinado este día, Señor, para gozarnos en ti. Hemos orado por los enfermos y creemos tu palabra que has hecho milagros. Pero ahora, Señor, fortalece nuestra fe con este consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, habla nuestra vida. Mira, Dios mío, cuánta necesidad tenemos de ti, y que nuestra vida cristiana sea mejor cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando Dios hace su obra en la vida de una persona, hay dos reacciones o dos tipos de reacciones, dos maneras de comportarse ante algo que Dios ha hecho. Tenemos el caso que acabamos de leer ahorita en Lucas 15. Está la reacción del hermano mayor. Miren lo que dice el versículo 28. Dice: entonces se enojó. El hermano mayor se enojó. Dios había hecho una obra en ese hijo que andaba perdido. Decide regresar a casa, y a pesar de que, dice el versículo siguiente, el 27, el anterior,
por haberle recibido bueno y sano. El joven que se había perdido, que andaba viviendo perdidamente, regresó, como dice, bueno y sano. ¿Y cuál fue la reacción del hermano mayor? Se enojó. No le gustó que su hermano regresara. Difiere esto, hermanos, de la reacción del papá. El versículo 20 nos dice cómo reaccionó el papá. El papá fue movido a misericordia. El papá decidió hacer una fiesta. Entonces, hermanos, no solo eso, los versos 22 y 24 dice: el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pongan un anillo en su mano, zapato en sus pies, traigan un becerro, mátenlo, hagamos fiesta. Y el versículo siguiente dice: y comenzaron a regocijarse. Note entonces dos reacciones. ¿Cuál fue la reacción del hermano mayor? Se enojó. Y la del padre se alegró. Mi pregunta en esta tarde, hermanos: ¿cómo reaccionamos ante lo que vemos que hace Dios? Hay algunos que se alegran, otros que se enojan. Imagínese una hermana que está criando sus gallinas y de repente entra la peste y se acaban las gallinas. Pero otra hermana, en lugar de que entre la peste, las gallinas empiezan a poner hartos huevos. Una ocasión me dijo un hermano, Dios me ha bendecido tanto que las gallinas están poniendo 2 huevos al día cada gallina. Y yo hice, ya, ¿a poco? Y me dice: si las mujeres tienen de a 2 pichitos a la vez, no van a tener 2 huevos las gallinas. Me convenció. Entonces, hermanos, ¿cómo reacciona? ¿Por qué mis gallinas se murieron y las de la hermana están poniendo hartos huevos? ¿Te alegras o te enojas? Le voy a aventar una de mis gallinas enfermas para que le enferme sus gallinas también. ¿O te da gozo? Tienes un trabajo que te ha costado mucho y no has podido comprar un carro nuevo, pero tu vecino, que no sabes de qué trabaja, ya tiene su carro nuevo, viene manejando. ¿Te alegras o te enojas? ¿Cuál es nuestra reacción? Sé que todos están diciendo ahorita: yo me alegro. ¿De verdad te alegras? Dice la Biblia: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Llorar con los que lloran o gozarse con los que se gozan? ¿Qué es más fácil? La verdad es que llorar con los que lloran es bien fácil, sobre todo los que somos bien chillones. Cuando vemos que alguien está llorando, ni sabemos por qué está llorando, y ya nosotros: ay, sí, oye, ¿por qué está llorando? Es que estaba picando cebolla. Dímelo antes, por favor. Porque nos es fácil llorar con los que lloran. Pero si un hermano viene y te dice: hermanito, te cuento un milagro, me acaban de subir el sueldo al doble, ¿serías capaz de darle un abrazo? Hermano, Dios te bendiga, qué bueno que te subieron el sueldo al doble. La primera reacción que tenemos: ¿y qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? En lugar de dar gracias a Dios. El hermano del hijo pródigo dice que llegó el hijo pródigo
bueno y sano. ¿No era motivo para alegrarse? ¿Dónde está mi hermanito? Hace tiempo que no lo veo, y si regresó bueno y sano, le quiero dar un abrazo. No, dice que se enojó. Voy a mencionarle algunos casos de esto. Número 1, la reacción de alegría cuando Dios hace algo. Por lo menos, permítame mostrarle en la Biblia 4 casos de gente que se alegró por lo que Dios hizo en otros. Número 1, el sordomudo. La Biblia dice que había un hombre sordomudo. Jesús oró por él, reprendió esa enfermedad. Vamos a leerlo. Marcos 7, 32 al 35. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria a Dios. No tenía buena manera de hablar. ¿Quién sabe de en cuántos problemas se había metido? Me imagino, había un hermanito que hablaba así un poquito tartamudo y llegó aquí a la esquina a comprar unos tacos y le dice a las hermanas: hermanas, deme unos tacos. Y la hermana le pregunta: ¿con chile o sin chile? Y él dice: sí, sí, sí. Y la hermana: sí, sin chile, dice. Este hombre tartamudo, quién sabe cuántos tacos con chile se había comido porque era tartamudo. Pero Jesús oró por él y le dijo: sé abierto. Y dice la Biblia que al momento se desató la ligadura y hablaba bien. ¿Y qué hizo la gente? En el verso 37 dice, todos lean: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La gente se maravillaba y decía: qué bien lo hace. Maravillarse es asombrarse, alegrarse, entusiasmarse por lo que Jesús estaba haciendo. Qué bonita reacción. Una reacción de alegría por lo que Dios había hecho. Inciso B, otro ejemplo: el paralítico llevado por 4. Un hombre que no podía caminar, 4 amigos deciden llevarle a donde estaba Jesús. Y cuando llegan, en Lucas capítulo 5, el verso 4 dice: conociendo, es que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y dice el verso Lucas 5, 22 al 25: entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Qué milagro! Lo habían bajado por el techo porque no pudieron entrar por la puerta, y él sale por la puerta feliz y contento, dice, glorificando a Dios. Pero otra vez, mire la reacción de la gente. Dice el verso 26: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, ¿cómo? Dígalo fuerte, hermanito, ya comió. Hoy hemos visto maravillas. Una reacción de alegría por lo que Jesús había hecho.
Así como cuando sanó al sordomudo, la gente se maravilló. Cuando este hombre se levanta, estando paralítico, se levanta, agarra su cama y se va, la gente dijo: hoy hemos visto maravillas, contentos, glorificando a Dios. Tercer caso, Jesús a los 12 años. Fue adolescente también. Y dice la Biblia que se fue al templo y estaba platicando con los doctores de la ley. Es el caso que registra Lucas 2, 46 y 47. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. ¡Qué gozo! Dios está haciendo algo. Miren, escuchen lo que Jesús habla. Ese niño de 12 años se maravillaban. Esa es una reacción muy positiva. Qué bueno que la gente se alegra. Y lo que Dios quiere, hermano, es que tú te alegres de ver lo que Dios está haciendo en tu hermano. Voy a reclamar a las hermanas que no les dieron bien de comer. Decía el hermano: ora por el hermano que está junto a ti. Alégrate, que es lo que Dios es. Fíjese que ese problema se ve muy frecuente en las familias. Cuando se reúne la familia: ¿y cómo te está yendo? No, pues estoy ganando más. El otro se queda pensando: ojalá te quedaras sin trabajo. No lo dice, pero lo piensa. En lugar de alegrarse. A ver, el último caso. Los discípulos en medio de la tormenta. Narra la historia que Jesús calmó la tempestad. En Lucas 8 dice que mientras cruzaban el lago se desencadenó una tempestad y peligraban. Pero Jesús calmó la tormenta. El verso 24, Lucas 8, 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Cuando ellos vieron que todo estaba calmado, lea conmigo el verso, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¡Qué sorpresa de ver que Dios estaba calmando la tempestad! Yo he visto familias que una familia están viviendo en armonía, el esposo y la esposa, muy bien. De repente saben que su hermano o su hermana ya se anda divorciando. Y platican: ¿y qué pasó? ¿Ya te arreglaste? No, es que no entiende ella, por más que le digo. Y quizá le aconseja, pero en el fondo está diciendo: vos te estás divorciando, pero yo estoy bien con mi mujer. En otra plática escuchas: ya nos entendimos, ya con mi esposa estamos bien. Tú lo piensas y dices: qué bueno, me da gusto. Pero a veces en el fondo del corazón, mejor te hubieras separado. Acabo de mencionarle 4 casos en donde la reacción de las personas fue de gozo, de alegría. Qué bueno que Dios está haciendo esto. Alégrate, hermano. Alégrate cuando veas algo bueno que Dios está haciendo en tu hermano, en tu vecino. Debe darte gozo. Si a ti no se te dio la milpa, Dios sabe por qué. Si a tu vecino se le dio muy bien las mazorcas, debe darte gozo. Esa es la reacción que Cristo espera, que nosotros nos alegremos de lo que Dios está haciendo.
Pero estamos viendo hoy en día que muchos cristianos no se gozan cuando Dios hace algo en su hermano. Cuando Dios hace algo en otro hermano de la iglesia o en su hermano carnal, no les parece. Déjeme mencionarle la segunda reacción. Reacción de enojo. Comencé diciéndole la historia del hijo pródigo. El papá le dio mucho gusto que su hijo regresara, pero el hermano mayor se enojó. No estuvo de acuerdo en que el hijo cambiara. ¿Qué no he vivido, hermanos? Hace años tenía un trabajador que se dedicaba a pulir pisos. Lo había apoyado y era un buen muchacho, muy noble. Un día agarré una Biblia y le regalé una Biblia. Hermanos, lo hubieran visto. El muchacho la recibió, la besó. Ay, ingeniero, no sabe con qué ganas quería yo tener una Biblia. Me la voy a leer, estoy bien contento. Y llega a su casa y le dice a la esposa: mira lo que me regaló el ingeniero, me dio una Biblia. Al otro día, él llega con la Biblia en la mano. Cuando lo vi llegar dije: bueno, está bien que lea la Biblia, pero no a la hora del trabajo. Y me dice: ingeniero, le vengo a entregar su Biblia. ¿Ah? ¿Por qué? Ayer la estaba besando, ayer estaba contento. Y le digo: ¿por qué? Mire usted, dice, yo llegué a mi casa con la Biblia y le dije a mi esposa: mira lo que me regaló el ingeniero. Y me dijo ella: prefiero verte con otra mujer que leyendo la Biblia. Y él dijo: pues a quien le dan pan que llore. Vino a entregar la Biblia. Él era borracho, llegaba a tomar. ¿Cómo no le alegra a su esposa que él va a leer la Biblia? Pues ella dijo: prefiero verte con otra mujer que leyendo la Biblia. Para no dejar el testimonio a la mitad, dejó de trabajar conmigo y un día encontré a la esposa ahí por el mercado. Señora, le digo, cuénteme de su esposo. ¿Y sabe lo que me dijo? Estamos bien. Ah, me alegro. Sí, dice, tiene otra mujer, una semana está con ella y una conmigo. ¿Qué le parece? La regañé. Me salió lo castelazo. Y le digo: ¿cómo es posible, señora, que usted permita? No, es que mire, así nos entendimos. Como unos 4 meses después, vivíamos aquí al lado, a las 5 de la mañana o 7, empieza, bueno, como a las 7, tocan rápido. ¿Quién será? Era esta señora. Venía llorando. Ingeniero, quiero que vaya a mi casa. ¿Qué le pasa?, le digo. Tuve un problema con mi esposo. Salí, cuando regresé estaba colgado de una viga. Vaya usted a bajarlo, por favor. Se ahorcó él. Entonces le di otro pasón. Le digo: es lo que usted quería. Él quería leer la Biblia, pero usted le molestó. No tiene nada que hablar conmigo. Váyase al Ministerio Público, que vayan a levantar un acta y a bajar a su marido de donde está colgado. Cuento esto, hermanos, porque la verdad, hay 2 tipos de reacciones: gente que se alegra por lo que Dios hace y gente que se enoja. Ahí le van 2 casos en la Biblia. Por ejemplo, dice Proverbios 17:5: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hay gente que en lugar
de alegrarse por lo bueno que le pasa a otra persona, se alegra porque le va mal. David dijo: mis enemigos se alegrarían si yo resbalase. Pero ahí le van los dos casos. Primero, el ciego de nacimiento. Era un hombre que nació ciego. Jesús iba pasando y le cuentan: mira, este hombre nació ciego. ¿Por qué nacería ciego? Jesús lo que hace lodo, le pone en los ojos y le dice: vete a lavar al estanque de Siloé. Él fue, se lavó y dice la Biblia que regresó viendo. Y la gente, bueno, vamos a leer el verso 7 ahí. Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. Y la gente intrigada decía: ¿cómo le abrieron los ojos? Dicen los versos 10 al 12. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? No lo sé. Cuando los fariseos se enteran de esto, lo mandan llamar y le hacen la pregunta directamente. Verso 16. Algunos de los fariseos decían: ese hombre que te sanó no proviene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había pleito entre ellos. Hermano, ¿se da cuenta del milagro? Era un ciego que así había nacido y que Jesús lo sana y ahora ya está viendo. ¿Por qué no se alegran? ¿Por qué no se gozan? Al contrario, se enojaron. El que te sanó es un pecador. El que te sanó es un hombre que no viene de Dios. Tan duro fue que hasta llamaron a sus padres. Verso 19 al 21 dice que le preguntaron a sus padres: ¿este es su hijo? El que nació, que dicen ustedes que nació ciego, explíquenos cómo ve ahora. Y los padres dijeron: sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Ya está grandecito, pregúntenle a ellos para que él se los diga. Y lo vuelven a llamar a aquellos fariseos y le vuelven a preguntar. 24 y 25. Le vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y le dicen: da gloria a Dios, nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Y él dijo: si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa: yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Pues los fariseos, hermanos, en lugar de decir: qué bueno que ahora ves, mire cómo terminó. Le expulsaron. Largo de aquí. Hermano, hay gente que no le gusta ver que le vaya bien a otra persona. Gente que no le gusta que le vaya bien al pastor. Gente que no le gusta. Nombran, ahora que va a empezar el año, ahora que hace el ministro: hermano, les presento a fulano de tal que va a ser el presidente de los varones. El que va a ser presidente de los varones. La hermana va a ser la presidenta de la femenil. Casi como cuando canta alguien: otra. No están de acuerdo. En lugar de decir: qué bueno que el hermano va a servir, vamos a apoyarlo, vamos a animarlo, buscamos mil pretextos. El hermano Ángel nos decía: mira a tu hermano, mira. Le faltó decir algo. Lo voy a hacer. A ver, mira al hermano que está a su lado. Mira a la hermana que está junto a usted. ¿Está guapo o está feo? Dije feo, no fiero. Dios le dio más gracia que a mí.
Me decían del pastor Esteban que es muy serio, casi no se ríe, todo el tiempo se anda riendo. Él es así, yo soy así. ¿Qué le voy a hacer pues? Él está flaco, yo estoy gordo. ¿Qué le voy a hacer si Dios quiere tener su borrego gordo? Ni modo. Pero no nos gusta que Dios prospere a otro. En lugar de que le digas, hermanito, qué chula panza te hizo el Señor. Gloria a Dios por esa panza. Como decía un hermano que venía viajando en la autopista de México para acá y se perdió ahí por Orizaba. Estaba gordito el hermano y pregunta, Señor, ¿cuánto me falta para llegar a Tinajas? Solo las orejas, porque la barriga ya la tiene, le dice. Es que hay un pueblo que se llama Tinajas por ahí, ¿verdad? Debe darte gozo que Dios hizo a tu hermana robusta. En Mérida dicen, está hermosa. Pero si está flaca, está muy flaca mi hermana. No come. Si está gorda, come mucho. Dale gracias a Dios, hermano. Aquí vemos el caso de un hombre que nació ciego y la gente se enoja porque ahora está mirando. En lugar de decir gracias, Señor, porque ahora ya ve. ¿Por qué ves ahora? Porque un hombre me sanó, pero ese hombre es pecador. Yo no sé. No, es que ese hombre no proviene de Dios. Mira, solo sé que era ciego y ahora veo y punto. Y dijeron, pues no estamos de acuerdo y largo de aquí. Lo expulsaron. ¿Por qué no te da gozo cuando ves que Dios hace prosperar a tu hermano carnal, tu hermana, o al hermano de la iglesia, o porque se nombró un diácono, o porque se nombró un pastor? ¿Por qué no alabas a Dios? Wow, a ver, otro caso. Los habitantes de Nazaret. Jesús se crió en la ciudad de Nazaret. En esa ciudad pasó su infancia, trabajando como carpintero con su papá, José. La gente lo conocía, sabían, y dice en Marcos, capítulo 6, verso 1, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Cuando él llega, sus paisanos que lo conocían, míralo, ahí va Jesús, el hijo de José. Yo tengo una silla que me hizo ahí en la casa. Trabajaba de niño, le ayudaba a su papá ahí en la carpintería. Pero no les pasaba, como decimos aquí en Chiapas, que Jesús anduviera haciendo milagros. Miren lo que dice el verso 2 y 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿y de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No era posible que él anduviera haciendo milagros. Es tu reacción muchas veces. Hoy le toca dirigir o predicar al hermano fulano. Si va a predicar él, mejor no voy. ¿No te da gusto que va a predicar? ¿No te da gusto? Ocurre, hermanos, con frecuencia. Se nombra una líder, las hermanas dejan de llegar a la familia porque fue la hermana fulana. Se nombra un presidente de jóvenes, no, yo quería que fuera fulano, y mejor se hace en un lado. Es que él no. Debemos alegrarnos porque Dios está usando a nuestros hermanos. Debemos gozarnos porque Dios está usando a nuestras hermanas que no tienen mucha sabiduría,
pues anímate y dile, hermanita, le voy a ayudar, le voy a apoyar. Cuente con mi apoyo. Allá en Argentina se acerca un hermano después de una reunión que tuvimos. Un hermano se llama Michael Escalante, no sé si lo conozcas. Un hermano que trabaja en estaciones de radio, mide casi 1,90 y gordo él. Y me abraza y me dijo estas palabras, nunca las voy a olvidar. Mi hermano Andrés, si necesitas que alguien te cuide las espaldas, cuenta conmigo. Oh, qué bonito lo sentí. Más que lo miré grandotote. Si necesitas que alguien te cuide las espaldas, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Mire, el caso del ciego, ¿por qué ve? No debería de estar viendo. ¿Ah? El caso de Jesús, no lo conocemos. Él no puede hacer milagros si es el hijo de José. Es más, mire cómo termina este caso, versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, por la incredulidad de la gente. Dios no trajo bendición a esas personas porque creían que Jesús no merecía andar haciendo milagros. Y lo mismo te puede pasar a ti, hermano. Porque crees que Dios no puede bendecir al hermano o no puede hablarte a través del hermano o la hermana, te quedas sin la bendición. Dos reacciones ante la obra de Dios: o te alegras o te enojas. Voy con el último ejemplo. La mujer encorvada. San Lucas, en el capítulo 13, nos cuenta de una mujer que por 18 años había estado enferma. Una mujer que estaba encorvada, que dice la Biblia que iba agachándose, y mire, quizá le empezó un dolor en la columna, se agachó. Pobre mujer, día a día se iba agachando. ¿Quién sabe cuántos años llevaba de solo mirar el suelo? Ella no podía mirar hacia arriba y contemplar el cielo, las nubes y pensar en Dios, solo encorvada. Y dice aquí el versículo 11, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero llega Jesús y Jesús hace el milagro y la sana. Me adelanto para enseñarle cómo reaccionó el pastor. Bueno, dice el jefe de la sinagoga, se entiende que era el mero ahí. ¿Qué dice el versículo 14? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús la hubiese sanado. Hasta ahí me quedo. Mire, era una mujer, porque llegaba al templo. Se entiende que el pastor era parte del folclore de la iglesia. Era parte del folclore la mujer jorobadita o encorvada que llegaba a los cultos todos los domingos. Ya la veían tradicionalmente. Allá viene la ancianita encorvada. Cuando Jesús le endereza, ahora entra al templo saltando, glorificando a Dios. ¿Y qué hace el principal de la sinagoga? ¿Qué hizo? Se enojó. ¿Cómo? ¿Y por qué se enoja? ¿Por qué se enoja en lugar de decir, qué bueno que esta mujer ahora ya camina derechito, bendito sea Dios? Dice, se enojó. Es que Jesús, cuando la vio, vamos a leer los versos 12 y 13. Siguiente.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le habló. La vio, la llamó y le habló. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Imagínese, hermano, cómo reaccionaría esta mujer después de 18 años de estar encorvada. Dice, se enderezó y glorificaba a Dios. En esa iglesia o en esa sinagoga nunca pasaba algo extraordinario. Y ahora que pasó algo extraordinario, me pregunto, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el gozo de ver que Dios ha hecho una obra en alguien? Se enojaron. Mis hermanos, ¿qué clase de cristianos somos que no nos maravillamos de las bendiciones que Dios da a nuestros hermanos? Pastores que me escuchan en esta tarde, siervos de Dios, gocémonos cuando vemos lo que Dios está haciendo en otros. No, pues no dijeron amén. Siervos de Dios, gocémonos cuando veamos lo que Dios está haciendo en la congregación. Cuando vemos que Dios está sanando a los enfermos, alabemos el nombre de Cristo. Líderes, cuando vean que en su grupo están viendo que Dios está obrando, gócense con los hermanos. La Biblia dice que una mujer encontró una moneda, pues eso bastó para decir, gócense conmigo, qué bueno que encontraste tu moneda. Otro perdió una oveja y le dijeron, qué bueno, nos gozamos porque encontraste tu oveja. Glorifiquemos a Dios por la salud, la prosperidad y la fortaleza de cada uno de los miembros del grupo y de la congregación, porque si Dios está obrando en la congregación, va a obrar también en nosotros. Aleluya. Permítame concluir el estudio. Dos cosas. En primer lugar, permita a Dios que sintamos el dolor ajeno, que intercedamos por los que sufren y que no nos alegremos por su dolor. La Biblia dice que tengamos cuidado, porque si a ti te da gusto que Dios está corrigiendo a alguna persona y no le está yendo bien, dice la Biblia que Dios puede detener el castigo de él. Sí, así lo dice. Y dártelo a ti. Como un padre que está corrigiendo a su hijo, llega la mamá y dice, ¿qué le estás haciendo a mi hijo? Hazte un lado porque te toca. No debe decir así, por favor. No te alegres que otro sufre. Job, por ejemplo, uno de los argumentos que le presentó a Dios, le dijo, Dios, yo he tratado de ser lo más recto contigo, no me ha dado gusto ver que otro sufra. Dice Job 31:29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, dice el 40, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job le está diciendo a Dios, Dios, a mí no me dio gusto cuando vi sufrir a otra persona. Y si acaso yo me alegré cuando otro sufría, que me vaya mal a mí. Hermano, no te debes alegrar cuando alguien sufre. Dice Proverbios 24:17. La cita está incorrecta, pero las palabras sí. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare,
no se alegre tu corazón. Cuando nosotros vemos que alguien sufre, suframos con él. Pero cuando vemos que alguien se goza, disfrutemos con él las bendiciones que Dios le está dando. Seguramente el que está más interesado en que tú no busques a Dios es el diablo, y va a utilizar al que menos te imagines. Hace unos días me hablaba una persona y me decía: pastor, quiero un consejo suyo. Estaba pasando por un momento y le di el consejo con textos bíblicos, y me dice: una persona que conoce a Dios me dijo lo contrario. ¿Por qué? Le digo: bueno, es que realmente el enemigo va a usar a alguien a quien tú le vas a creer, y va a usar esa clase de personas que prefieren ver que su hermano sufra en lugar de alegrarse con él. La gente no le dio gusto ver que el ciego sanara. A la gente no le dio gusto ver que Jesús andaba haciendo milagros. Y al principal de la sinagoga no le dio gusto ver que esa mujer encorvada había sido sanada. La verdad, hermanos, es que el diablo no va a utilizar a un demonio para que venga a convencerte. Va a usar a cristianos, va a usar a hijos de Dios que se dejan manipular por el diablo para lastimarte, para herirte, para hacerte creer las cosas. En este caso último, ni más ni menos, usó al principal de la sinagoga. Puede usar a tu líder de grupo. Es más, si a tu pastor le falta oración, hasta él lo va a utilizar para lastimarte. Por ejemplo, ¿cómo va a decir el principal de la sinagoga: está bien que sean sanados, pero hoy no? Hoy no. Ustedes deben ser sanados, pero no en este día, cualquier otro día. Hoy no. Pero cuando Jesús lo escucha eso, voltea y le dice a la gente: hoy sí. Mire lo que dice Lucas 13:16. Hay otro al final. Regresa al 14, veamos el 14 primero. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esos pues venid y ser sanados, y no hoy. Pero dice el 16, Jesús dijo: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hoy sí. Pónganse de pie, hermanos. Mis amigos que han venido a esta fiesta por primera vez, seguramente alguien está diciendo: tienes que buscar a Dios, pero primero conoce un poco más. No te entregues todavía, estás muy tiernito. Hoy no. Jesús te dice: hoy sí. Hoy sí. Tú tienes que ser sanado, pero hoy no. Jesús dice: hoy sí. Tú tienes que cambiar, pero el hermano, el que anda contigo, sí, pero hoy no. Como dije, Satanás no va a usar un demonio para que te diga hoy no, porque tú sales corriendo. Pero si utiliza a alguien como tu líder, quizá como tu pastor, que te diga: sí, pero después
más después. Pastor, yo quiero buscar a Dios, quiero servir. Hoy no, después. Hoy no, después. Jesús dice, hoy sí. Hoy sí. Hoy es el momento en que tú debes tomar una decisión. Primero, alegrarte porque a otros les está yendo bien. Recuerda cómo empecé el mensaje en esta tarde. El hermano del hijo pródigo se enojó de que su hermano regresó bueno y sano. No esperes que cuando tú regreses a tu comunidad y le digas a tu familia, les cuento que entregué mi vida a Cristo, les cuento que el Señor hizo un milagro en mi vida. Como dijo una hermana, estaba alabando a Dios, y la otra anciana que decía, yo soy de las primeras piedras de tropiezo, estaba alabando a Dios. Y la anciana ahí sentada y voltea y le dice, hermana, ¿qué no se alegra? Mire qué bonita está la fiesta. Ya te quiero ver dentro de 4 años. En lugar de alegrarse porque la hermana se está gozando, míralo cómo está de contento. A ver si después está. Hermanos, hoy sí nos vamos a gozar en Cristo. Hoy sí tenemos el gozo de la presencia de Dios. Aunque el mismo diablo diga, hoy no.